ahí en el capítulo 7 del libro de Hechos, oyendo estas cosas, ¿se acuerdan? El verso 47 y 48. Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora, miren qué acusación, vosotros habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, el contraste, miren, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, qué precioso esto. Veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre. Realmente dice de pie, a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando voces, se taparon los oídos y arremetieron todos a una contra él, y sacándole de la ciudad le apedrearon. Y este es un verso que debemos de notar. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, miren, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No nos debemos de olvidar que el libro de Hechos es un libro que nos muestra una transición. El libro de Hechos es un libro de transición. Antes no había iglesia, no existía iglesia, no había iglesia en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor en Mateo 16, que es la primera vez que habla acerca de la iglesia, viene el Señor y dice: y yo edificaré mi iglesia. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. La iglesia para el tiempo de Jesús todavía no existía, era algo futuro. Y comienza la iglesia en el momento de Pentecostés. Después de que el Señor había resucitado, días después viene este evento de Pentecostés, y ahora está el crecimiento, se empieza a dar el crecimiento de la iglesia. Pero el Señor dijo en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, mártires, en Jerusalén, en toda la región de Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que el Señor ahora comienza a cumplir todo eso que Él había dicho que iba a pasar. Y la iglesia es esparcida por causa de lo que está pasando ahora con Esteban. Había empezado a ganar favor la iglesia, pero ya con esos mensajes que estaban dando no es suficiente el templo, porque el templo es una sombra de alguien que ya vino y es Cristo. Ahora empezaban a molestarse los judíos, empezaba a molestarse el Sanedrín, empezaban a molestarse todavía los líderes religiosos. ¿Y qué es lo que sucede? El Señor cumple lo que promete. Porque miren cómo dice el verso 1 del capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. ¿Se acuerdan que el verso 58 dice: pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo? Probablemente no tenemos registro de que Saulo haya conocido al Señor antes. Ahora tenemos el registro de que Pablo estaba ahí y le iban a poner las ropas a sus pies.
que era indicativo probablemente de que él estaba aceptando eso, le estaba dando el visto bueno a eso que estaban haciendo, y que probablemente tenía la autoridad para haber mandado a que ellos hicieran eso. Así que tenemos entonces el primer mártir. El Señor dijo, miren, lleno del Espíritu Santo estaba Esteban, y recibiréis poder no para estar haciendo señales y prodigios, no nos equivoquemos, poder para ser mártires. Ahora vemos este ejemplo de este primer mártir, el primer mártir de la iglesia, este hombre que estuvo dispuesto a dar su vida por Cristo. Recordamos una y otra vez el llamado del Señor: si alguno no aborrece, ¿se acuerdan? Lucas 14, su propia vida incluso, no es digno de ser mi discípulo. Esto una persona no lo puede hacer a menos que esté controlada por el Espíritu Santo. Así que Pablo abrió la puerta al martirio cristiano. ¿Se habían puesto a pensar ustedes eso? Pablo abrió la puerta al martirio de millones de cristianos en la historia de la iglesia. En el 2006 se sacó un estudio de cuántos cristianos eran, 2006, cuántos cristianos eran martirizados al año. Y el promedio de cristianos 2006 era de 171,000 cristianos en el mundo al año martirizados. ¿Y quién fue el que abrió esta puerta? Bueno, Pablo. Ahora podemos entender un poco cuando él se miraba a sí mismo, el primero de los pecadores. Y todos debemos vernos también así, como los primeros de los pecadores. Pero es interesante, hemos estado leyendo biografías con la familia, nosotros estamos leyendo biografías, y es interesante ver las biografías de estos hombres de la fe, estos hombres que mueren como mártires incluso. Hemos hablado acerca de estos primeros cristianos que estaban dispuestos a dar su vida por el Señor. ¿Se acuerdan de Sanctus? Cuando preguntaban, ¿quién eres? Dime cuál es tu nombre. Dime cuál es tu lengua. Dime cuál es tu pueblo. Cada vez que le preguntaban, él respondía, soy cristiano. Esa era su identidad. Soy cristiano. ¿Cuál es tu pueblo? Soy cristiano. ¿Cuál es tu nombre? Soy cristiano. ¿Cuál es tu lengua? Soy cristiano. Esa era su identidad. Su identidad estaba en Cristo. La identidad de Esteban estaba en Cristo. En la sustancia, no en ninguna sombra. Y es increíble cuando nosotros leemos la historia de los mártires. Y los animo a que lean historia de los mártires. Es imposible leer la historia de estos hombres sin que eso te afecte. Es imposible leer la historia de estos hombres sin que nos afecte radicalmente. ¿Se acuerdan los Aucas con Jim Elliot y el grupo de hermanos que murieron a manos de estos indios? De estas personas a quienes ellos amaron lo suficiente para ir a buscarlos. ¿Sabe qué? Su esposa, la esposa de Elliot, y si no me equivoco, la esposa de Nate Saint también, regresaron a donde los Aucas, regresaron a donde, al lugar, a las personas que habían matado a sus esposos, regresaron donde ellos y continuaron trayendo el evangelio donde ellos. ¿Y saben qué pasó? El jefe de la tribu se convirtió. Es increíble, ¿eh? Se convierte porque vio el amor de ellas. Esto es maravilloso. Y recordamos a hombres que tradujeron la Biblia y dieron su vida por esto. Vimos una película un par de años atrás, si no me equivoco, acerca de William Tyndale.
aquel hombre que tradujo la Biblia al inglés. Y se acuerdan que lo matan y mientras lo estaban matando, porque consideraban que lo que había hecho él era una herejía, cuando él estaba muriendo, sus palabras finales fueron: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Increíble. Vemos personas así como Esteban. Y pensamos realmente en nuestro cristianismo. Y no sé si estamos siendo perseguidos. Pero si no estamos siendo perseguidos, probablemente es porque no somos dignos de ser perseguidos. ¿Se fijan qué cómodo está nuestro cristianismo? Yo no estoy invitando a que ustedes vayan a ofender a la gente para que la gente hable. No, yo no estoy hablando de eso. Pero tu vida indudablemente va a ser ofensiva para las personas. Tu mensaje indudablemente va a ser ofensivo a las personas. Cuando se prende la luz en un lugar donde está todo oscuro y hay personas ahí y están con los ojos cerrados, o sus ojos se han acostumbrado a la oscuridad, cuando se prende la luz ofende. Cuando la luz del Evangelio es puesta sobre el pecador, se ve la cloaca de vida que hay en su interior. Y eso indudablemente va a ofender. No estoy llamando a que seamos ofensivos. Sin embargo, el Evangelio va a ofender. Y cuando vivimos nosotros nuestras vidas de acuerdo a los parámetros de Dios, eso va a ofender. Es inevitable. Así que fue inevitable el ver cómo muere Esteban para Pablo. Para mí, eso fue algo que tuvo que chocar en Pablo. Tuvo que entrar en su corazón, escucharlo a él decir esas palabras. Veo los cielos abiertos. Veo al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Ver que cuando le estaban apedreando, escuchar que dijo: perdónalos. Las mismas palabras de Jesús. No saben esto es lo que hacen. Perdónalos, Señor. Así que es importante entonces ver ese contexto para poder comenzar con nuestro mensaje. Es importante ver qué es lo que pasaba con Pablo. Y ahora Lucas continúa esta narrativa en el capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución con la iglesia. ¡Amén! Porque el Señor está cumpliendo su palabra. Hubo una persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Señor, que nos mande persecución. Eso debería de pasar. Estamos muy cómodos acá. Hay demasiadas personas acá. Ojalá mandara persecución y nos vamos para todos lados. Y dejamos las casas. ¿Se imaginan ustedes? Nos aferramos a nuestra casa, nos aferramos a nuestro carro, nos aferramos a nuestra comodidad. Ojalá mandara persecución. Nos vamos dispersos. Dice acá, el Señor estaba cumpliendo su promesa. Dice: hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Así que iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Se está cumpliendo su palabra y decimos amén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de... Hermanos, emociónense. Miren, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Eso es lo que queríamos. Ahora el mensaje se va a llevar a todos lados, salvo los apóstoles que se quedaban con un propósito ahí. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Verso 3. Y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando en casa por casa, miren, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pablo los arrastraba, ¿se fijan? Los arrastraba, hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. Ahora, esta es la narrativa, y se interrumpe la narrativa aquí en el versículo 3. Se interrumpe porque de ahora en adelante, desde aquí del verso 4 hasta el verso 40, nos va a hablar acerca de Felipe.
Y Felipe tiene el Señor lo lleva a una misión específica de poder predicar el evangelio a un eunuco etíope. Así que les recuerdo, esto que vemos en el libro de Hechos es narrativa. Y hoy vamos a ver los componentes elementales, esenciales en una salvación genuina. Estos componentes son parte de una salvación genuina. Pero vamos a estudiar estos componentes a la luz de esta narrativa. A la luz de la narrativa de la conversión de Pablo o de Saulo. Que de hecho, desde ahorita les digo, vamos a ser cuidadosos. Porque no es que Saulo, miren qué romántico, Saulo, el perseguidor, se convierte en Pablo, el predicador. Romántico, pero no es así. Porque Saulo era su nombre hebreo, que provenía del primer rey de Israel, Saúl. Y Pablo es un nombre griego. Así que era Saulo y era Pablo. Y lo que tenemos es que cuando ya está trabajando con los gentiles, no utiliza su nombre Saulo, sino que utiliza su nombre Pablo. Vemos entonces nosotros ahora esta conversión de Saulo, y en esta conversión de Saulo hay elementos que son particulares para él. Pero vamos a ver a la luz de toda esa conversión que hay componentes elementales para cualquier salvación. Estos componentes, esto es tan importante para ustedes hoy porque van a evaluarse a la luz de estos componentes. Van a evaluarse, van a ver, ¿son reales estos componentes en mi vida? Pero vamos a entender que hay componentes que son particulares para Pablo. Hay cosas que no se van a repetir, pero hay cosas generales, principios generales que deben estar presentes. Eso es lo que vamos a estar viendo esta mañana, para que no saquemos falsas deducciones. Capítulo 9 entonces, Lucas registra el relato de la conversión de Saulo. Pero ¿saben qué? También en Hechos capítulo 22 y en Hechos capítulo 26, Lucas escribe, Pablo habla acerca de su propia conversión y Lucas tiene todo eso registrado. Así que tenemos tres capítulos que nos hablan acerca de la conversión de Pablo. Es importante entonces que Lucas el historiador nos está dando los hechos tal como ocurrieron. Más o menos habían pasado tal vez algunos 3 o 4 años desde que Jesús había ascendido. Más o menos estamos tal vez 3, 4 años, año 34 tal vez. Si decimos que Jesús muere en el 30, hay algunos que piensan que muere en el 33. Bueno, tenemos entonces nosotros esta idea. Han pasado 4 años desde que Jesús había ascendido y acababa de pasar el tiempo del martirio de Esteban. Esto marca un curso enorme en la historia de la iglesia. Multitudes habían puesto, de los que estaban ahí martirizando a Esteban, habían puesto sus vestidos ahí en los pies de Pablo, indicando su responsabilidad. Y es interesante porque en el verso 3 del capítulo 8 dice, Saulo asolaba la iglesia, asolaba. Y saben que esta misma palabra es la palabra que se utiliza para describir lo que los animales hacían a las personas en el Coliseo. Los animales asolaban a las personas. Es lo mismo que Pablo estaba haciendo con la iglesia. Entonces, del versículo 4 en adelante, cambia la narrativa y nos habla de Felipe y la predicación del evangelio en Samaria, y después del verso 26 en adelante la predicación del evangelio al etíope. Terminando entonces en el verso 40 del capítulo 8, vamos a este capítulo de la conversión de Pablo relatada por Lucas. Dice el verso 1 del capítulo 9. Regresando, acuérdense, se interrumpe la narrativa en el 8.3.
Comienza otra vez la narrativa de Pablo en el 9:1. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Dice que ya había muerto Esteban y respiraba aún amenazas de muerte. Interesante. Eso es lo que respiraba contra los discípulos del Señor. Y viene el sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote para este tiempo? Bueno, todavía era Caifás, el sumo sacerdote para este tiempo. Cuando nosotros vemos entonces ahora y pensamos, era Caifás. Entiendo entonces ahora qué fue lo que pasó desde el tiempo de Jesús. Estaba Caifás ahí. Caifás estaba en contra de Jesús. Ahora Caifás consentía en la muerte o el arresto de los creyentes, o como vemos nosotros ahí en el verso 2, y le pidió cartas al sumo sacerdote para las sinagogas de Damasco, sinagogas de Damasco. Había escuchado Pablo que habían sinagogas en Damasco, o más todavía, que habían creyentes después de la dispersión de lo que pasó con Esteban. Habían creyentes ahí en Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres, ¿de qué dice? De este camino, los trajese presos a Jerusalén. De este camino, así se llamaban los creyentes. ¿Se fijan? No se les llamaban ni siquiera cristianos, se les llamaba los de este camino. ¿Por qué? Porque recordamos Juan el Bautista, Mateo capítulo 3 verso 3 dijo, citando a Isaías, preparad el camino. Jesús en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino. Así que decían, estos son los del camino. Así que recordamos, en el capítulo 8 dice que los arrastraba. Ahora dice que los quiere arrestar. La misma idea. Los va a arrestar, los va a arrastrar. Y yo quiero que se pongan un poco en los pies de Pablo. Se pongan un poco en los pies de Pablo. Pablo o Saulo, realmente en su mente, él pensaba que estaba haciendo lo correcto. En su mente, Saulo pensaba que estaba siguiendo la tradición. Una tradición noble, una tradición piadosa. ¿Saben cómo se miraba a Saulo? Saulo se miraba así como Elías. Voy a matar a estos profetas de Baal. Así se miraba. ¿Saben cómo se miraba? Se miraba como los macabeos. Los macabeos que tuvieron entendimiento, leyeron Daniel y sabían que Dios estaba con ellos. Vamos a vencer Antíoco Epífanes. Así que se miraba así. Vamos a vencer esta secta de los nazarenos, estos del camino. No hay un indicio acá que se sintieran mal sobre la persecución de la iglesia. ¿Escucharon eso? No hay un indicio que nos diga que Saulo se sentía mal por la persecución de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque es posible pecar y no sentirte mal. ¿Ven cómo es la naturaleza del hombre? Pecaminosa. Es posible pecar para el incrédulo. Para el incrédulo, estamos claros. Es posible pecar y no sentirte mal. Es posible pecar incluso y sentir como que si no estás pecando. Increíble, ¿eh? Una persona puede pecar y no se siente mal. Una persona puede pecar y dice, tranquilo, que de todos modos yo ya hice una oración. Y estamos bajo la gracia. Interesante, ¿eh? Es posible que una persona se llame creyente, haya hecho una profesión supuesta de fe y esté pecando y no se sienta mal. Para el creyente genuino, eso es imposible. Por eso es que necesitamos ver estos elementos esenciales, estos componentes indispensables para la salvación de todo creyente. De hecho, Pablo estaba pecando y ¿saben qué pensaba? Que le estaba haciendo a Dios
un favor. Le estoy haciendo a Dios un favor. El problema de Pablo era que no sabía qué tan perdido estaba. Y eso es lo que necesitamos todos acá. Entender cuán perdidos estábamos. Si hoy estamos en Cristo, o están todavía, si su pecado no ha sido resuelto. Así que en la bondad de Dios estaba el Señor trabajando para mostrarle su pecado a Pablo. Así como el Señor en su bondad nos muestra nuestro pecado a cada uno de nosotros. Entonces va donde Caifás, le pide cartas para la sinagoga de Damasco para arrestar, o como vimos en el 8, los arrastraba a todos estos del camino. Damasco era una ciudad, probablemente se lo digo, la ciudad más antigua que vemos nosotros en la Biblia, la capital de la provincia romana de Siria, al noreste de Jerusalén, de Galilea, al noreste de Galilea. Estamos hablando de que Damasco estaba aproximadamente a 200 kilómetros de Jerusalén. Había llegado entonces la noticia, hay creyentes ahí, ahora vamos a ir a asolar a estos creyentes. Los emperadores romanos, ¿saben qué hacían? Le daban autoridad al Sanedrín para que Sanedrín pudiera actuar sobre los judíos que estuvieran fuera de Palestina. Así que el gobierno romano, los emperadores le decían, ok, Sanedrín, ustedes pueden actuar sobre los judíos que estén fuera de Palestina. No hay ningún problema. Por eso es que va fuera de Palestina a buscar a estos judíos. En Damasco gobernaba un rey, el rey Aretas. Esto es historia. Este rey era un vasallo de Roma. Este rey estaba obviamente bajo el imperio romano, pero este rey estaba de acuerdo con lo que decía Roma. Entonces sale con la autoridad, Saulo sale con la autoridad del sumo sacerdote, Caifás, sale con la autoridad de todo el Sanedrín, y sale con la autoridad del emperador, y sale con el permiso también del rey de ahí de Damasco, y va lleno de odio, lleno de furia, dirigido a Damasco para arrestar y arrastrar a los creyentes. Maravilloso, porque lo que no sabía es que también ahí iba uno, no con el poder del Sanedrín, ni con la autoridad del emperador, sino que con toda la potestad que le ha sido dada en los cielos y en la tierra. Iba a venir justo a su encuentro. Aquel que iba a arrestar y arrastrar a los creyentes, iba a ser arrestado y arrastrado por el Señor. Y no lo sabía. Qué maravilloso ver la conversión, hermanos. Porque eso es precisamente la conversión en cada persona. El Señor nos arrastra. Nadie puede venir a mí, dijo Jesucristo, si el Padre no lo, ¿saben qué? No lo arrastra. Pero nadie va a venir, ya no quiero, y el Señor me va a salvar. No se equivoque. Nadie va a venir así. ¿Sabe cómo nos arrastra el Señor? Con su amor. Enamora nuestro corazón. Jeremías dice, sedúceme y seré seducido. ¿Saben qué hizo el Señor? Enamoró nuestros corazones. Y ha enamorado nuestros corazones a través de circunstancias diversas de nuestras vidas. Ha enamorado nuestros corazones a través de un cáncer. Ha enamorado nuestros corazones a través de matrimonios rotos. Ha enamorado nuestros corazones a través de la pérdida de un familiar. Ha enamorado nuestros corazones a través de presiones financieras imposibles de soportar. El Señor utiliza todo eso para arrastrar nuestros corazones, que podamos ir a Él. Así que vemos ahora nosotros a este hombre que respiraba amenazas de muerte. Y vamos a ver el cambio que hizo en él.
Por eso es que dice en el verso 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Acuérdense que yo les dije, hay otros lugares a donde tenemos el relato de la conversión de Pablo. Lo tenemos en Hechos 22 y lo tenemos en Hechos 26. En Hechos 26, en el verso 13, no lo busquen, pero solo para que lo tengan de referencia, dice, cuando a mediodía, oh rey. Pablo explicando su conversión. A mediodía. ¿Se fijan a qué horas era? A mediodía. ¿A qué hora pasó esto? A mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Oh, una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Hay personas que dicen, es que algún rayo ahí se quedó. No. ¿Cómo que un rayo? Leamos bien. Porque dice, la cual me rodeó. Así que no fue algo rapidito, me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Hermanos, esto es clarísimo. Esto es clarísimo. Esta conversión es una conversión particular, la historia particular de la conversión de Pablo. Así que no quiere decir que para cada uno de nosotros, a mediodía, un rayo de luz, no para rodear y vamos. No. Porque hay personas que yo he escuchado que me dicen, no hermano, mire, ¿yo sabe cómo vi la fe? Es que yo en una nube, esto no es broma, me lo dijeron a mí, y ahí estaba Gaby, es que yo vi en una nube que decía Jesús. No hermano, se ríen, pero así lo dijo una señora. Yo vi que decía Jesús. Y así fue como yo vine a la fe. ¿De verdad? Jesús. El Señor no se revela así. Lo siento. El Señor ahora, a través de su palabra, el único medio. Lo siento, no hay sueños ni visiones. Olvídense de esto. Si tuvieron sueños y visiones es que seguro les hizo daño el repollo de la enchilada que comieron en la noche. Seguro. Indigestados por repollo. Pero no me vaya a venir que fueron sueños y visiones. Porque el Señor es a través de su palabra, que trae salvación. La fe viene por Él y el oír por la palabra de Cristo. Punto final. Y en la palabra se nos muestra ese nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Así que si hay salvación es a través de la palabra. Esto fue algo específico para Pablo. Entonces vemos esa luz brillante, una luz que a mediodía hermanos, ¿se fijaron? Una luz que a mediodía eclipsó el sol. Eclipsó el sol. La luz de Cristo es lo único que necesitamos. Por eso es que no vamos a tener necesidad de sol. Porque la luz del Señor, su gloria, lo va a llenar todo. Más que 10,000 soles. La luz del Señor eclipsó al sol. Justo a mediodía. Esa es la gloria del Salvador resucitado. Ahora tenemos entonces a Saulo, que dijo de él mismo que era el primero de los pecadores. Sí. Ahora tiene un encuentro con aquel que se conoció como el amigo de los pecadores. Recordamos que este es un relato de la conversión de Pablo, pero hay componentes que no podemos obviar, que son particulares para cada conversión. Por eso en esta mañana, hermanos, esta fue la breve introducción, vamos a ver 4 elementos necesarios en la historia de cada salvación. 4 elementos, esta es la proposición que traigo para ustedes el día de hoy. 4 elementos necesarios en la historia de cada salvación para que nuestra seguridad descanse en la objetividad de la palabra de Dios. 4 elementos necesarios en la historia de cada salvación para que nuestra seguridad descanse en la objetividad de la palabra de Dios. En primer lugar, el primer elemento necesario en la conversión de cada uno es que toda salvación viene por un llamado personal. Toda salvación viene por un llamado personal. Ahí lo tienen ustedes en su bosquejo. Dice el verso 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo,
¿Por qué me persigues? Es interesante. Aquí tenemos ahora la atención del Señor sobre Saulo. ¿Cómo le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Honestamente, vemos nosotros este énfasis, Saulo, Saulo. Pero vemos otros énfasis también en la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús le dijo a Marta? Marta, Marta. Era una preocupación de él por Marta. O cuando dijo Jerusalén, Jerusalén. Una preocupación, un dolor por Jerusalén. Lo mismo está pasando aquí con Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero le dije yo, es un llamado. ¿Un llamado qué? Personal. No es un llamado general. Hay un llamado general. La misma creación tiene un llamado general. La misma creación apunta a que hay un creador. La creación no salva, pero sí te condena. La creación no salva, pero te condena. La creación general debe apuntar a la revelación específica. La revelación general debe apuntar a la revelación específica. Y esta revelación específica es Cristo. Entonces, vemos nosotros este llamado general. El sol sale para todos. Está mostrando la bondad de Dios, que en Romanos 2 dice, esa bondad te debe de guiar al arrepentimiento. Pero eso no es salvación. Porque para la salvación tiene que haber un llamado personal. Un llamado personal. Les pregunto, ¿qué pasó con los amigos de Pablo? ¿Saben que ellos no entendieron lo que estaba pasando? Ellos no sabían lo que estaba pasando. Vemos también en los evangelios, el Padre hablando. Y lo que escucharon las personas que estaban ahí, ¿qué fue? Un trueno. Un trueno. Miren, cuando el Señor nos llama, nadie se resiste. ¿Se fijaron? Hay personas que dicen, no, lo que pasa es que el Señor es bien caballeroso. Y hay una terrible. Hay un cuadro antiguo. Y ese cuadro antiguo está Cristo. Parece que una representación de Apocalipsis 3. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno quiere... Bueno, en primer lugar, ese pasaje, otro pasaje fuera de contexto. Ese no es un pasaje de la salvación. ¿Saben qué pasaje es ese? Un pasaje de condenación. Un pasaje de estoy aquí en la iglesia. Estoy aquí en la iglesia y estoy llamando. Cuidado, no abren. Cuidado, no obedecen. Y está ese cuadro donde está Jesús en una puerta que no tiene llavín por fuera, para que solo tiene por dentro. Y Jesús está así, todo triste, esperando a ver. Perdón, pero lo que nosotros vemos acá es que Dios no está comiéndose las uñas. ¿Y será que Natalie me va a aceptar? Una equivocación con respecto al Evangelio. Nosotros no aceptamos a Dios, por favor. Él nos acepta. Nosotros rendimos nuestra vida al soberano. Esa es la salvación. Entonces, cuando nosotros vemos este llamado, el llamado específico, nadie lo resiste. Mis ovejas, Juan 10, oyen mi voz. Y dice, ¿quién sabe? No, la verdad es que pues ahorita no tengo muchas ganas porque tengo muchas cosas que hacer. La verdad es que me gusta estar con estas otras ovejas. Bueno, ¿qué van a ser ovejas? Cabras. Perdón. Sus ovejas van a escuchar su voz y lo van a seguir. Si ustedes están acá, es porque han escuchado la voz del Señor y lo están siguiendo, pero sin duda alguna, también en este grupo hay cabras que creen que son ovejas. Por eso tienen que ver su propia conversión y estudiarla a la luz de esto. ¿Ha habido un llamado personal en sus vidas? ¿Ha habido un llamado personal en sus vidas? Jesús vino tras este hombre específico. ¿Se fijan?
No vino tras los demás, vino tras este hombre específico. Cuando Dios llamó a Abraham, no llamó a todos esos paganos que habían ahí. Llamó a uno, Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela. Abraham, específico, el llamado. El llamado fue a Saulo. Saulo, esta es la soberanía de Dios en la salvación. Soberano es el Señor. Y hay personas que se enojan porque Dios es soberano. Ese Dios tuyo es un inmoral. ¿Cómo vas a creer que Dios se elige para salvar? Perdón, pero Dios no debería de elegir a ninguno para salvación. Y si no eligiera a ninguno para salvación, sería perfectamente justo. Pero en su bondad, por razones conocidas solo a Él, entendiendo que es por amor, Él ha decidido poner su mano sobre unos y pasar por alto a otros. ¿Porque somos mejores? Ninguno. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y estos que el Señor ha escogido, mis ovejas oyen mi voz, ¿se fijan? O sea que ya tiene Él sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Los que son sus ovejas van a escuchar su voz y le van a seguir. Es como el pito del perro. ¿Quién lo va a escuchar? El perro. Vienen tres personas acá. 3 personas. Y de las 3 personas, uno se sienta al lado de otro. El de en medio, cuando está escuchando el mensaje, dice: esto es increíble. Esto es maravilloso. Y voltea a ver a sus amigos, o tal vez sus hermanos, y dice: están escuchando lo que... Y los otros están viendo por otro lado. Se me va a enfriar el tapado, y este tipo no termina. Y este está pensando: qué gloriosa, lo que estábamos cantando, qué gloriosa la cruz. Qué gloriosa la cruz. ¿Y sabe qué pasa? En su corazón hay una transformación. Pasa algo, escucha la voz del Señor. Esta es la soberanía de Dios en la salvación. Dios es soberano y al que llama no se resiste. Por eso es que cuando llama a Lázaro, ¿sabe que Cristo pudo, cuando Lázaro estaba enterrado, Cristo pudo haber dicho: ven fuera? ¿Sabe qué hubiera pasado si hubiera dicho solamente ven fuera? Todos hubieran resucitado. Por eso tiene que decir: Lázaro, ven fuera. ¡Ja! ¿Se imaginan? Si solo dice ven fuera, no dice ven fuera para todos. Hay un llamado personal para cada uno. Está una multitud mientras él caminaba. ¿Y se acuerdan qué dijo? Zaqueo, bájate de ahí. Veamos los demás. Llamó a Zaqueo. Esta es la naturaleza del llamamiento efectivo. El llamado de Dios es efectivo. Nadie se puede resistir a ese llamado. Lázaro no pudo haber dicho: no quiero, porque no quiero. Ay, te voy a dejar porque soy muy caballeroso. Lázaro solamente responde ante el llamado del Señor. Esto es el llamamiento efectivo. Sí hay un llamado general. Juan dice: si yo fuera levantado, atraeré a todos a mí. Probablemente ese es un llamado general. Nadie puede poner la excusa de que no sabe quién es Cristo. Nadie puede poner esa excusa. Es un llamamiento general. Todos saben. Pero un llamamiento específico. Los suyos vienen. Así que sus amigos no escucharon, porque el llamado fue para Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es un llamamiento específico. No es que Dios llamó a toda la familia y toda la familia vino. Es personal. Eso es lo primero que tiene que haber en la conversión. Un llamamiento personal. ¿Has sentido ese llamado? ¿Ha habido algo más que simplemente un conocimiento en tu cabeza? Porque las personas están llenas de conocimiento. Llenas de conocimiento. Las personas creen en Cristo. Creen. Todo el mundo allá afuera cree en Cristo. Pregúntele. Pero no todos son salvos. No ha habido un llamamiento específico. Así que nadie puede salvarse aparte de esto.
Mi Padre. Nadie puede venir a mí a menos que mi Padre le traiga. Así que vamos a ser salvos cuando el Padre nos traiga a Cristo. Y no es, porque hay personas que dicen, ay, pero, y entonces quiere decir que allá en el infierno van a haber personas que van a decir, ay, yo quería y tú no me aceptaste. Mentira. Nadie quiere. Nadie quiere. Nadie. Esa es la realidad. No hay ni una persona que quiera. Nadie busca a Dios. Y si lo estamos buscando es porque Él ha enamorado nuestros corazones. Así que tenemos que tomar esto seriamente. Tenemos que tomar esto seriamente. Yo solamente puedo llamarlos así. El Señor es el que va a obrar en sus corazones. Y cuando Él los llame, no se van a poder resistir. ¿Has sentido entonces este llamado personal? Hermanos, mi oración es que ustedes puedan conocer más que simples hechos acerca de Dios. Mi oración es que puedan saber más que tener solamente un conocimiento teológico que impresiona a la gente. ¿Se fijan? Conocimientos teológicos que impresionan a la gente. Y su vida, igual que los demás. Matrimonios, igual que los demás. Pero se llaman a sí mismos creyentes. Hijos, igual que... Yo conozco buenos matrimonios de muchas personas de otras religiones. Hombres que nunca le han levantado la voz a su esposa. ¿Qué me están diciendo? Que el Dios de ellos, verdaderamente Dios, porque el tuyo es incapaz de cambiarte. Puede ser que no seas creyente. Pueda ser que no seas creyente. Hijos que se sujetan a sus padres. Los japoneses, increíblemente respetuosos con sus padres. Y cualquier cantidad de dioses ahí. Quiere decir que esos dioses son verdaderos. Porque como hijo no te sujetas a tu padre, no lo obedeces, no respetas. Peligroso. Porque puede ser que no seas creyente. Solo porque repetiste una oración, no quiere decir que sos creyente. Tiene que haber un llamado personal, una experiencia personal. Yo sé quién era y yo sé quién soy. Yo sé quién era y yo sé quién soy. Yo sé que estaba muerto, ahora sé que estoy vivo por Cristo. ¿Saben qué? Por eso odiaban a Lázaro, porque nadie podía contradecirle su testimonio. Nadie podía decirle a Lázaro, es mentira, no te resucitó. ¡Ja! ¿Qué te pasa? ¿No me estás viendo acá? Yo estaba muerto, ahora estoy vivo. ¿Quién le puede contradecir ese testimonio? ¿Quién te va a contradecir cuando vean tu vida transformada? Debe haber un llamado personal. La fe, hermanos, la fe, somos salvos por la fe sola. Estamos claros, ¿verdad? Somos salvos por la fe sola. Pero la fe que salva, dijo Lutero, nunca está sola. No nos olvidemos de eso. Se va a ver evidenciado en tu vida. ¿Hubo un llamamiento personal? Número 1. Número 2. Ahora, un segundo componente esencial para una salvación genuina, tomado aquí de Pablo. Toda salvación viene con un sentido de convicción del pecado. Toda salvación viene con un sentido de convicción del pecado. Mire cómo dice el verso 5. Continuamos leyendo, dice el verso 4, cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, el verso 5, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Quién eres, Señor? Toda salvación tiene un llamado personal, pero toda salvación también viene con un sentido de convicción, de pecado. Es imposible que nosotros experimentemos salvación sin antes experimentar la perdición. ¿Entienden? Tenemos que sentirnos perdidos
Primero, antes de llegar a ser salvos. Una persona que viene y se le dice, cuando se le predica el Evangelio, que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿querés aceptarlo? Solamente tienes que creer. 2 veces lo voy a hacer. 2 veces. Está tan fácil. 2 veces. ¿Y cuándo se le habla del costo a la persona? ¿Cuándo se le habla acerca de que está totalmente perdido en sus delitos y pecados? ¿Cuándo va a entender esa persona que la salvación no es que ahora va a vivir eternamente en el cielo? Que la salvación es que se van a apagar las llamas del infierno. ¿Cuándo van a entender que la salvación es Cristo? Esa es la vida eterna. Ahora tengo la perla de gran precio, por lo cual estoy dispuesto a abandonar todo. Todo. Porque estaba perdido. Estaba perdido. Y ahora lo que me dan es a Cristo. A Cristo a quien antes aborrecía. Ahora lo amo. El pecado que antes amaba, ahora lo aborrezco. Tengo que entender que estaba perdido, muerto en delitos y pecados, sordo, ciego, sin vida espiritual, por naturaleza hijo de ira. Mis pensamientos, mis acciones, mis motivaciones contaminadas con el pecado. Nada bueno en mí. Isaías 1, una llaga. Dios le dice a Israel, ustedes son una llaga. Yo no quiero sus sacrificios. Aborrezco sus días de fiesta. Llévese eso de mí. Nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. Eso lo dice la Biblia. Pablo entendió precisamente esto. Cuando recordamos su relato de quién era él, y esto ya lo estudiamos en Filipenses, quién era él y cuán prestigioso era su justicia propia. Dice, aunque yo tengo de qué confiar en la carne, Filipenses capítulo 3, verso 4. Si alguno piensa que tiene de qué confiar, yo más. Al 8º día circuncidado, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Si había alguien que podía gloriarse, era él. En cuanto a la ley, no había nada en lo que me pudieran agarrar. Pero ¿saben qué pasa? ¿Qué pasó cuando Isaías vio al Señor Jesús? De acuerdo a Juan capítulo 12, fue a Jesús a quien vio. Isaías ve al Señor en el trono, ¿se acuerdan? Isaías 6. Ve al Señor en el trono. Y probablemente Isaías era el hombre más piadoso de Israel. Probablemente. El más piadoso. Y cuando ve al Señor, ¿qué es lo que dice? Ay de mí, ¿qué soy? Hombre muerto. Soy un hombre de labios inmundos, que habita en medio de un pueblo de labios inmundos. He visto al Rey. Estoy muerto. Cuando tenemos nosotros ese encuentro con el Señor, vemos que nuestra justicia es un trapo de inmundicia y nos sentimos totalmente perdidos. Totalmente perdidos. ¿Es cierto eso para ustedes? Yo creo que el momento de conversión de Pedro está registrado en Lucas 5. En Lucas 5 vemos nosotros el relato de cómo Pedro, el Señor, lo llama para que pueda utilizar su barca. Y en la barca, miren, Lucas 5, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, en el verso 1, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Imagínense, estaban lavando sus redes, aprovechaban, extendían las redes, las remendaban. Después de haber estado pescando, dice, y entrando en una de aquellas barcas, ¿la cual era de quién? De Simón. Le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Así que viene el Señor, habla con Pedro,
Y le dice, ¿puedo utilizar tu barca? Bueno, estoy aquí remendando la barca, remendando las redes. Utilizar la barca, sí, para púlpito. Perfecto, no cuesta mucho. Y le presta la barca. Pero cuando termina, dice en el verso 3, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ahora le dice, anda mar adentro y tira tus redes. Pedro sabía quién era Jesús. Sabía quién era Jesús. Pedro sabía el mensaje que tenía Jesús, pero Pedro todavía no tenía una relación con Jesús. Pedro todavía pensaba en su autosuficiencia. Y ahora el Señor viene y le demanda algo y le dice, ahora vamos a bogar mar adentro y vas a tirar tus redes. ¿Pero qué es esto? Seguro. Ya me acordé. Sos carpintero. Tenés que ser carpintero. Porque el único que sabe que no vamos a ir mar adentro ahorita, porque venimos de pescar toda la noche y ahorita este día tiene que ser un carpintero. ¡Ja! Con razón, carpintero. Carpintero tenía que ser. Bueno, yo estoy agregando esto, utilizando la imaginación santificada. Y viene, entonces, cuando termina de hablar, le dice Simón, ponga mar adentro y echa tus redes. Y les digo esto porque miren cómo dice el verso 5. Respondiendo Simón le dijo, maestro. Miren, ¿qué fue lo que le dijo? Maestro, un buen maestro. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Esto es obvio. Aquí estamos doblando las redes. El trabajo después de pescar toda la noche es extenuante. Ahora estoy con mi red extendida en la playa, la estoy remendando. El Señor viene, la estoy doblando, la estoy poniendo en su lugar. Después de tanto trabajo, de haber estado toda la noche y después de estar en la mañana remendando esto, me pedís que haga esto, está bien. Ahora me pedís que vaya mar adentro y que eche las redes. Eso no suena lógico. Pero miren el elemento. Pero, dice acá, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, miren qué interesante, el Señor escogió a Pedro. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red, su red se rompía. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que ambas barcas se hundían. Miren el control soberano, y aquí me estoy adelantando a la suficiencia de Cristo. El control soberano del Señor que hizo, que apartó a los peces de la noche y los trajo ahorita en la mañana y los trajo a la barca de Pedro. Y ahora viene, se llenaron ambas barcas y se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, maestro. No, Señor, porque soy hombre pecador. Perdón, Pedro. ¿Y es que no habías visto que eras pecador? Saben que las personas, al ver la gloria del Señor, pueden ver su propia pecaminosidad. Y esto es lo que estaba viendo Pedro, la gloria de Cristo. Y así puedo entender, apártate de mí, Señor. No puedo estar contigo, soy un hombre pecador. Vio la santidad de Cristo. Y esto hizo que ahora cayera rendido ante Él. Solamente hasta que vemos que estamos perdidos es que verdaderamente vamos a entender quién es el Salvador. Así que esto es lo que el Señor estaba haciendo. Trayendo convicción de pecado a Pablo. Le estaba trayendo convicción de pecado a Pablo. Lo bota de su caballo, porque era 200 kilómetros, no iba a andar a pie, tenía que andar a caballo. Lo bota y ahora le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Necesitamos entender
cuán perdida es la condición del hombre, para entender cuán glorioso es el Salvador, que la cruz se vuelva grande. Y no hay nada más triste, no hay nada más digno de conmiseración que una persona perdida que cree que es salva. ¿Se fijan? Qué triste, ¿eh? Una persona perdida y la ves en su vida, pero te dice, tranquilo, porque yo oré y tengo seguridad de la salvación, de que Cristo perdonó mis pecados, y vive como el diablo. Es tan inútil tu Dios que no te salvó de tus pecados, porque Mateo 1, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es tan inútil ese Dios tuyo que no te ha santificado. No, lo que pasa es que hay que aceptarlo después como Señor. Ahora Cristo está dividido. Ahora Cristo es Salvador y Señor. Es un buffet, Cristo. Entonces podemos decir, deme un poquito de carne. Bastante carne, póngale carne de chancho. Vegetales no quiero. Chile verde no me gusta. Quíteme el apio. Tan orgulloso está el hombre que puede decidir que Cristo va a servirle como Salvador, pero no va a rendir su vida como el Señor. ¿Se fijan cuán lleno de orgullo está? Perdón, pero la puerta es estrecha. No puedes entrar con tu orgullo. Tienes que dejar el orgullo de lado. Por eso el hombre necesita entender que está perdido. Totalmente perdido. Vamos a dejarlo acá. Hermanos, ni siquiera he tocado el punto 2. Toda salvación viene con un sentido de convicción de pecado. Y así como les pregunté, cuando vimos el primero, ¿han sentido ese llamado personal? Así ahora quiero que piensen. ¿Entienden qué es el pecado? ¿Han tenido la convicción de pecado en sus vidas? ¿Se han sentido perdidos? Totalmente perdidos. Porque si creen que están en su justicia propia, o si creen que no son tan malos, si creen que, pues sí, yo la verdad es que sí me arrepentí de algunas cositas, yo sé que soy malo, pero la verdad es que no soy tan malo. Esta persona sí es mala, yo no le hago mal a nadie. Si todavía no tienen la actitud de Isaías, al ver la gloria del Señor, la santidad, santo, 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 al punto que los ángeles cubrían sus rostros, ¿se acuerdan? Si no tienen la actitud de Pedro, apártate de mí que soy pecador. Si no tienen la actitud de Juan, cuando ve a Cristo resucitado en su visión, cae como muerto y le dice, Señor, no temas. Si no tienen la actitud que vemos nosotros en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, cuando comienza diciendo en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si no entendemos que al conocer nuestro pecado vamos a llorar, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si no entendemos eso, entonces, probablemente, si no ha habido un llamamiento personal, si no hay una convicción de pecado, 1 más 1, no tengo que sumar. No se equivoquen. Estos son componentes esenciales para la salvación. Vamos a terminar el próximo domingo con el segundo componente y si el Señor lo permite vamos a ver el tercero y el cuarto también. Oro para que el Señor pueda abrir sus ojos y que puedan ver la grandeza del Salvador. Que sientan ese llamado personal, que sea indiscutible, como Lázaro, que lo llamó y nadie podía negar que el Señor lo había resucitado, que nadie niegue que el Señor lo ha resucitado, y que puedan tener esa convicción de pecado, para que recuerden que el problema más grande del hombre puede ser resuelto en Cristo.